Y vemos que, aunque por 3 años y pico él estuvo aparentando de que era un creyente y de que creía y para arriba y para abajo y hacía milagros y predicaba, y aparentemente parecía ser una persona recta y que no era lo que después se descubrió que era, encontramos que al final, él tuvo que mostrar sus colores abiertamente y se tuvo que identificar con lo que él era. Se tuvo que identificar con el grupo de la dispensación pasada, se tuvo que identificar con el grupo de los fariseos y saduceos, y se levantó en contra de la palabra hecha carne y la entregó. ¿Quién entregó a la palabra hecha carne? La antipalabra hecha carne. Eran 2 cabezas. Jesucristo era la cabeza de la simiente de Dios. Judas Iscariote era la cabeza de la simiente del diablo. Y en uno estaba Dios hecho carne, en otro estaba el diablo hecho carne. Vean ustedes el paralelo. Los dos iban juntos, estaban juntos. Uno envió al otro a que predicara y lo tenía en medio de él y como parte del grupo de ministros de él. Pero él dijo: ¿no les escogí yo a ustedes 12 y uno de ustedes es el diablo? En uno de ustedes lo que se está encarnando no es la palabra, no es Dios, es el diablo. Así es que ustedes tienen que ver entonces que por sus frutos, el fruto frente a la palabra prometida para el tiempo en que uno vive, eso dice quién es cada persona. Y la clase de vida que vive esa persona dice de qué grupo es. Si vive conforme a la palabra de Dios, pues entonces usted tiene que entender que es de Dios. Pero si vive en contra de lo que la palabra dice, pues entonces usted tiene que entender qué clase de hijo es. Más bien es un hijo bastardo, más bien es ¿qué? Es un hijo de perversión, que todo lo que hace es contrario a la palabra y su vida dice quién es su padre. Así es que ustedes pueden ver todas las luchas que han habido en el pasado, todas las luchas que hay en el presente y todas las luchas que habrán en el futuro. Eso es inevitable. ¿Qué usted hubiera dicho? ¿Qué usted le hubiera dicho a Jesús? Pero tú no sabías que Judas era del diablo, era un diablo. ¿Y por qué lo pusiste en el ministerio? Es más, le diste la posición mejor que hay. ¿Sabe lo que dice el cuarto Elías? Cuando Dios hace algo, aparecen las 3 clases de creyentes. Y dice que el creyente manufacturado es el más malo de todos. Ahora vean, y también dice que están oyendo cuántas cosas se mueve para qué, para tratar de hacer daño, para chismear. Mira que dijeron que luego también dice el cuarto Elías que hay un detalle, pero que muy importante, que no debe ser pasado por alto. Y ese detalle muy importante que no debe ser pasado por alto es que los manufacturados le buscan falla a Dios y a su palabra, a la palabra para el tiempo en que se vive. Luego también dice el cuarto Elías que los manufacturados tienen su mano en el dinero. Y dice, y eso es un detalle, pero que muy importante, que no debe ser pasado por alto. Déjeme ver si se lo leo por aquí. El incrédulo se marcha cuando oye la palabra, cuando oye la primerita cosa que no le gusta, y allí es cuando él muestra sus colores, muestra que es un incrédulo.
Juan dijo, salieron de nosotros porque no eran de nosotros desde el principio. Ellos comenzaron con nosotros, Pablo dijo, corrían bien. ¿Quién nos embarazó para que no obedeciera a la verdad? Salieron porque no eran de nosotros. Esos son los incrédulos. Cuando estos ven la palabra corriendo perfectamente, ellos quieren obtener alguna clase de truco que ellos también puedan obrar de usted. Pero los creyentes verdaderos no dudan nada. Ellos creen lo que está escrito en la palabra y prosiguen hacia adelante. Así es. Quédese siempre con lo que está escrito. Si no está escrito, entonces apártese sin importarle lo que esté sucediendo. Tiene que estar escrito y ellos ven esa palabra escrita, lo creen, y cuando ellos ven a Dios moviéndose por su palabra y ven la hora y el mensaje y el tiempo, entonces caminan con eso. Ahora el creyente manufacturado se queda allí sentado fingiendo una gran piedad, pero en lo profundo de su corazón está buscando la explicación de lo sobrenatural. El país está lleno de esa clase de hipócritas. Ese es Judas, exactamente. Es el que permanece y llega a ser parte del grupo. Parte del grupo. Judas fue el tesorero. Siempre se encuentra por allí y siempre tiene la mano abierta para que se la llenen de dinero. Ese sí es un detalle clave. Ese sí es un detalle clave. Siempre es uno que está mencionando el dinero y tiene la mano lista. Este es el creyente manufacturado, se porta como un creyente, pero en lo profundo de su corazón, recuerde, él no podía engañar a Jesús. Después que se habían ido los 70 y los creyentes manifestaron su firmeza, entonces Jesús se volvió a los creyentes y les dijo, todavía hay algo entre vosotros. He escogido a 12 y uno de vosotros es un diablo. Jesús conocía esto desde el principio. ¿Por qué? Porque era la palabra. Él conocía el secreto del corazón. ¿Cuán duro debió de haber sido esto? ¿Cuán duro debió de haber sido esto para quién? Para Jesús. No para Judas, sino para Jesús. A Judas no le importaba nada, pero a Jesús sí. Porque Jesús lo amaba, Jesús sentía, así como amaba también al joven rico. Dice que lo amó, también amaba a Judas, y él saber que uno de los que él escogió tenía que escogerlo, y uno de los que él escogió era un diablo, y que su nombre estaba escrito en el libro de la vida, pero que habría de ser borrado un día. Él sabía todo eso y tenía que dejarlo que estuviera en medio de ellos. Eso fue muy duro para Judas. No, para Jesús. Para quien fue duro fue para Jesús. Imagínense qué podrían decir las denominaciones de aquel tiempo, qué podrían decir la gente a través de la historia en el futuro. Mira qué clase de Mesías es. Sabiendo que Judas era un diablo, según él dice, que sabía, mira para allá. Lo puso como uno de sus ministros, le dio un ministerio, le dio poder para echar fuera demonios, para orar por los enfermos, para predicar el evangelio. Un ministro del evangelio. Y Jesús sabía que era un diablo y lo dejó para que la escritura se cumpliese. Y entonces encontramos que al final ese Judas se declaró a través de sus obras, mostró la clase de ministro que él era. Ahora, eso aparentemente a la vista humana era un testimonio malo y feo delante del mundo. Era un testimonio malo y feo aún en medio de los hermanos. Pero Jesús les dijo que él sabía lo que iba a pasar y sabía que uno de ellos era diablo. Ya empezó a advertirles para que no se escandalizaran cuando se diera a conocer quién era ese hombre.